Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. En este caso vamos a continuar con los videos de lo que es diseño de procesos y la parte de consideraciones generales. Ya habíamos visto lo que es materia prima y producto, que son las primeras, o mejor dicho, el primer punto que hemos tocado, donde hemos analizado lo que son las especificaciones principalmente que se tienen disponibles y demás de cada uno de los dos. Y según eso, tomar en cuenta el diseño del proceso. Y en este caso lo que vamos a ir viendo es la operación del reactor. Ahora, como había mencionado anteriormente, en la operación del reactor, o bueno, todos los procesos químicos o una mayoría contienen lo que es un sistema reactivo. Bueno, pero ¿por qué digo que una mayoría? Porque hay algunos que solamente son procesos de separación, ¿no? Y en esos casos, digamos, o procesos en los cuales se mezcla, ¿no? Se mezcla un componente con otro y luego se lleva a las condiciones de almacenamiento y demás, o con las especificaciones de producto, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, el diseño del proceso no va a estar basado directamente en la operación del reactor porque no hay un reactor como tal, sino que en este punto, como les había mencionado, el punto de operación del reactor nos vamos a referir a la parte principal o a la zona principal del proceso. ¿Sí? Claro, en este caso lo estoy tomando como operación del reactor, tomando en cuenta que vamos a considerar cada proceso con un sistema reactivo. Pero no necesariamente es así, ¿no? Les había mencionado anteriormente que puede ser un mezclador, un sistema de separación principal del proceso como un destilador y demás, y tenemos que llevar nuestra materia prima hasta esta etapa del proceso y luego de esta etapa del proceso integrar las operaciones unitarias para poder obtener nuestro producto. ¿Vale? Entonces, eso es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. En este caso empezaremos y tomamos en cuenta lo siguiente. En cuanto a la operación del reactor o del sistema reactivo, como les había dicho, en este caso vamos a empezar como sistemas reactivos, se podría considerar que es el corazón de la planta del proceso, ya que el proceso podría diseñarse en función a este. ¿Sí? Obviamente si tienen igual un tanque de mezcla, un destilador principal igual, el proceso se podría diseñar en función a este. Es decir, desde la materia prima y hasta el reactor y hasta el producto, tomando en cuenta determinadas condiciones de operación. ¿Vale? Entonces ahí vamos a empezar a ver algunas cuestiones con respecto al diseño de procesos, y este también está muy relacionado con la materia prima y el producto, y obviamente también muy relacionado con lo que es toda la integración de operaciones unitarias. En sí, como les había mencionado, todos los puntos van relacionados entre sí. Ya, entonces, como les había mencionado, es verdad que en algunos casos hay algunos sistemas reactivos, o mejor dicho, hay algunos procesos que son diseñados en función a un sistema reactivo. Si, por ejemplo, digamos que tengo aquí un reactor a nivel laboratorio, se ha hecho un estudio de un sistema de reactivo, de un sistema reactivo, de un reactor en otras palabras, para la deshidrogenación del 2-butanol. 2-butanol, ¿sí? Para la deshidrogenación en metilcetono. Entonces, en este caso, digamos, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta unas condiciones de operación. Por ejemplo, han debido haber muchos artículos en los cuales se tiene, digamos, desarrollo de catalizadores, desarrollo de catalizadores de zeolita soportados en alumina, estudio de cinético y demás. Varios artículos que hay en función solamente al sistema reactivo. Y en esos, por ejemplo, se tiene un ejemplo, digamos que la deshidrogenación, en este caso, a unos 350 grados centígrados de alimentación y a una presión de 2 atmósferas, obtiene una conversión determinada. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es llegar a estas condiciones desde nuestra materia prima. Esto va a ser en fase de vapor y nos dice que el catalizador, por ejemplo, en este caso va a ser ceolita. Obviamente en este punto estoy
tomando en cuenta, o lo estoy diciendo de una forma más general, porque esto tiene nombres específicos, la cebolita con aleación, e inclusive se le nombra, ¿no? SN0, SN5, así. Entonces en este punto no le estoy nombrando de esa forma tanto, solamente estoy explicando más que todo que muchos procesos pueden ser desarrollados en función del reactor, porque el reactor es uno de los puntos principales de estudio. Hay estudios cinéticos, artículos, tesis doctorales basadas solamente inclusive en sistemas reactivos. Así que en ese punto, digamos, ya saben que esta es una parte importante. Y como les digo, todo el proceso puede ser diseñado. Por ejemplo, en este caso, 2-butanol tiene que entrar a 350 grados centígrados y 2 atmósferas al reactor. Entonces, en este caso, digamos, yo tengo la alimentación. Voy a poner así la alimentación. La alimentación. Estoy poniendo así. Después vamos a hacer diagramas mejores. Solamente esto es para explicar en la pizarra. Y obviamente voy a tener un sistema de bombeo, un sistema de vaporización, intercambio de calor, y ya podemos decir que voy a entrar al reactor o voy a ingresar la materia prima. Pero en este caso, esta parte de operaciones unitarias también involucra un análisis más profundo. Por ejemplo, aquí llegar hasta 350 grados centígrados posiblemente no sea con un intercambio de calor no se puede llegar directamente a 350 grados centígrados. Quizás necesite dos o quizás un sistema de calentamiento diferente. Entonces, si se dan cuenta, toda la parte del proceso antes del reactor va a depender de qué condiciones son las de operación de esta área. Y como les decíamos, esto es nuestra materia prima, va a llegar hasta nuestro producto. Y primeramente toda la etapa de separación, todo el tren de separación que se va a diseñar en esta parte, va a depender obviamente de cuál va a ser la conversión aquí, porque no va a ser lo mismo que yo tenga una conversión de 100% o de un 90% a de un 50%. En algunos de los casos voy a tener que recircular, ¿no? Por ejemplo, digamos, tomamos en cuenta que en este caso la conversión va a ser máxima, un 98%. En ese caso, digamos, yo lo que voy a hacer o lo que puedo hacer es enfriar. Lo que puedo hacer es, después de enfriar, una condensación parcial para separar el hidrógeno. Y en este caso voy a tener el metiletilcetona. Obviamente lo estoy haciendo, digamos, de una forma rápida porque aquí quedarían trazas de butanol y dependiendo de mi producto tendría que purificarlo esto. ¿Sí? Entonces en ese caso ya va a depender de cómo ustedes estén trabajando en cuanto al diseño del proceso, pero prácticamente a eso nos referimos con que se puede diseñar el proceso en función a toda la operación del reactor. ¿Vale? A ver, lo voy a borrar. Se ve un poco raro, me parece que está en la pizarra en la pizarra de dibujo técnico, lo estoy haciendo un poco chueco. Pero esta pizarra la vamos a usar igual en algunos isométricos de tuberías después. Más adelante, en otros días. Ahora, continuemos con lo que es diseño de procesos. ¿Qué pasa en algunos casos, por ejemplo, que también tenemos que tomar en cuenta? Aquí he puesto unos cuantos puntos que podemos tomar en cuenta en cuanto al reactor. Podría ser tomado en cuenta si son sistemas endotérmicos, exotérmicos, si hay componentes inertes, lo que les había mencionado, las condiciones de presión y temperatura a la entrada y a la salida, y la conversión, rendimiento y eficiencia en las condiciones de trabajo. Le he puesto aquí conversión, rendimiento y eficiencia, tomando en cuenta, digamos, el proceso, tomando en cuenta el equipamiento, ¿no? Si es reactor o un sistema reactivo con intercambio de calor y demás. Por eso le he puesto aquí bastante, o sea, por eso le he puesto estos 3 puntos. El rendimiento no solamente del reactor, sino también vincularlo con el proceso. Así que en este caso tranquilamente ustedes pueden decir la conversión en el sistema reactivo, ¿sí? O la conversión del reactor. Pero pueden mencionar muchas otras cosas más. Entonces, por ejemplo, esto de sistemas exotérmicos y endotérmicos. A ver, vamos a ver un ejemplo más práctico. Bueno, un ejemplo diferente, ¿sí? Tengo lo que es una simulación en Aspen Genesis de un sistema reactivo, bueno, de la producción de acetona y fenol a partir de cumeno. En este caso tenemos dos sistemas reactivos. Uno es el sistema para producción de esta ruta, bueno, mejor dicho, este sistema está a partir de una ruta que contiene dos reacciones.
o dos áreas reactivas, por así decirlo. Una es que es la producción de cumeno, la reacción de cumeno con aire, la oxidación, para producir hidroperóxido de cumeno. ¿Sí? Este sistema reactivo puede estar en dos fases o puede ser en fase vapor. En este caso está tomando en cuenta en dos fases, fase líquida y gas. Y la otra reacción es la producción de acetona y fenol a partir de hidroperóxido de cumeno. ¿Sí? Entonces, obviamente, todo esto involucra una cinética de reacción, condiciones de operación y demás. Y aquí justamente lo que les decía, yo no lo voy a poder poner los dos reactores directamente conectados porque, primeramente, las condiciones de operación, temperatura y presión no son las mismas. Segundo, aquí a la salida de este reactor voy a tener algunos otros componentes que necesito separar. En este caso, estoy separando los componentes más volátiles y estoy recirculando mi reactivo. Entonces, si se dan cuenta, sé, si yo sé que voy a tener en este punto un sistema reactivo que va a ser para una reacción y en otro sistema reactivo que va a ser para otra reacción, obviamente para unir, integrar estos dos puntos, yo tengo que saber primeramente las condiciones, ¿no? Esto va a ser temperatura y presión en ambos casos, para así integrar aquí intercambiadores de calor, bombas o compresores. ¿Sí? Tengo que saber eso. Yo tengo que saber qué tanto es la conversión aquí. ¿Para qué? Para poder en este punto integrar separadores o trenes de separación para llegar a este punto. También tengo que saber si es que en este punto hay componentes inertes, porque digamos que en este sistema reactivo el componente inerte que no se llega a separar aquí no causa ningún problema, pero podríamos decir que el componente o hay un componente aquí que no se llega a separar completamente pese a haber usado destiladores y demás y llega a perjudicar o producir una reacción secundaria, eso también tenemos que analizar. Entonces, si se dan cuenta, todo eso también está en función al reactor, porque si el reactor produce o no produce las determinadas reacciones con una determinada conversión, nos va a definir qué equipos van a ir después de esta etapa, ya sea para ir al otro reactor o ya sea para ir al otro producto. Digo, para ir al producto. En este caso, esto va a ser los equipos o las operaciones unitarias y esto van a ser las operaciones unitarias. Estos puntos los vamos a ver más adelante en lo que es el siguiente apartado. ¿Vale? Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Y también aparte de tomar en cuenta lo que es las condiciones y demás, con respecto a los sistemas endotérmicos y exotérmicos. Y eso también está relacionado con el diseño de procesos así como tal. Por ejemplo, vamos a tomar aquí un ejemplo más específico, ¿ya? Uno de los ejemplos que me gusta mencionar en esta parte es el hecho de los sistemas reactivos que son altamente exotérmicos o altamente endotérmicos. Por ejemplo, la deshidrogenación. La deshidrogenación como tal de alcanos, bueno, de la mayoría de los hidrocarburos es un sistema endotérmico. Pero vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, la deshidrogenación del propano. ¿Sí? Aquí en un sistema de propano se deshidrogena para producir propileno e hidrógeno. Entonces aquí voy a tener un sistema reactivo donde voy a tener que introducir mi materia prima. Esta reacción es altamente endotérmica, por tanto, es necesario dos cosas. O suministrar calor al reactor o introducirlo a alta temperatura, en algunos casos utilizando sistemas de calentamiento de fuego directo, ¿sí? Como hornos, ¿no? Como hornos. Entonces, en ese caso, digamos, fíjense qué tan importante es el hecho de que conocer las características de nuestra reacción, ¿no ve? Conocer las características de nuestra reacción. Porque si yo no sé si es endotérmico o exotérmico, no sabría cómo se comportaría a medida que yo introduzca unas condiciones determinadas.
Entonces, por ejemplo, si esto introduzco alta temperatura, obviamente al ser endotérmico va a bajar la temperatura. ¿Sí? Lo mismo, si es exotérmico o altamente exotérmico, la temperatura se va a disparar. Y aquí también se pueden aplicar algunas condiciones como son los disparos en frío, que es un sistema, de alimentación a una temperatura fría, o disparos en caliente de sistemas de alimentación a una temperatura elevada para compensar reacciones altamente endotérmicas y altamente exotérmicas. Eso lo vamos a ver en una simulación más adelante. Ya, así que por eso también les mencionaba que es importante conocer la naturaleza de la reacción. Endotérmica, exotérmica. Lo de los componentes inertes ya hemos visto que pues, va a involucrar si es que, por ejemplo, el propano no está completamente separado de una fracción de butano. Tenemos que saber si en este reactor no solamente se va a deshidrogenar el butano, sino también el propano, sino también el butano. Entonces, todo eso es deshidrogenación, es esto. Un error mío. Deshidrogenación. Entonces también tenemos que saber todo eso. ¿Ya? Y por eso es tan importante el sistema reactivo, porque, como les digo, se puede diseñar el proceso en base al sistema reactivo. Mucho depende de las condiciones de este punto para nosotros alimentarlo o separarlo. ¿Sí? Ya les había mostrado una simulación, les voy a mostrar en este caso otra, que es una de producción de formaldehído a partir de metanol. En este caso tenemos la entrada de metanol y se está tomando en cuenta un Bessel como si fuera un vaporizador para vaporizar el metanol, y tenemos aire. Tengo un sistema reactivo que es principalmente donde están ocurriendo las reacciones de producción de formaldehído, una que es oxidación, otra que es deshidrogenación y otra que es la producción de formaldehído la reacción de metanol para producir CO2 con oxígeno para producir CO2. Entonces, depende de esto, fíjense, en este caso está saliendo a 317 grados centígrados, y yo, para pasar a un sistema de absorción para separar el formaldehído o para separar los gases residuo, voy a pasar a un absorbedor, y obviamente yo necesito saber, no va a ser lo mismo que aquí la conversión sea determinada 50-40% que la conversión sea 100%. Difícil llegar a esa conversión, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Por eso también es importante. Y no va a ser lo mismo que aquí salga 313 que aquí salga a 400 grados centígrados. En todo caso, se va a aumentar un sistema un intercambiador de calor más para llevar a las temperaturas o a las condiciones requeridas. Sí, mucho depende de cómo estemos diseñando el proceso. Esto, digamos, es solamente un ejemplo. Vamos a tomar en cuenta más adelante algo más a detalle. Ya saben que esta parte ahorita estamos en consideraciones generales. Y lo mismo, como les decía, no necesariamente tiene que ser el sistema reactivo el principal, porque si es un proceso que no tiene reactores, vamos a tomar en cuenta sistemas de destilación, sistemas de separación, sistemas de mezclado, en los cuales se tiene que ingresar a determinada presión y temperatura. Y por tanto la materia prima se tiene que acondicionar para llegar a esa etapa principal, y la salida de esa etapa principal, digamos que fuera esta, se tiene que acondicionar para llevarlo a ser un producto de nuestro proceso. Y como les había dicho, no siempre va a ser un producto de venta, sino en este caso, por ejemplo, estos gases residuos se puede llevar a un proceso de tratamiento para tomar en cuenta las condiciones máximas en cuanto a condiciones ambientales, o en todo caso para poder producir un subproducto, o digo, para que estos residuos produzcan otro producto, ¿vale? Entonces, por eso es bien importante lo que es la operación en el reactor, y en base a esto, digamos, se puede diseñar todo el proceso. Y ya saben, esto no necesariamente es bueno, tendríamos que referirnos a la operación reactor como la operación de la etapa principal del proceso. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy día. Ya en la siguiente clase vamos a ver lo que es integración de operaciones unitarias, servicios utilitarios y selección de tecnología, todos en uno, porque eso están relacionados los tres en sí. Obviamente todo está relacionado, pero todos estos tres lo vamos a ver en uno solo. Así que eso sería, y nos vemos. Recuerden darle like, recuerden suscribirse, nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver.